En este video les voy a explicar la programación del método de reducción o eliminación gaussiana, que para ahorrar tiempo ya lo tengo aquí escrito. Simplemente les voy a ir explicando qué he hecho en cada línea de comandos. Y por supuesto se los voy a subir esto al GitHub para que lo lean, ¿sí? Entonces recordemos que la eliminación gaussiana trabaja sobre sistemas de ecuaciones lineales y todo sistema de ecuación lineal se puede escribir como un producto matricial bajo esa forma. No se olviden, A es una matriz de n por n que se llama matriz de coeficientes o matriz asociada al sistema. X es un vector columna de n incógnitas y B es un vector columna de n términos independientes. Y pues lo que hace la eliminación gaussiana es trabajar sobre la matriz A y el vector B. Entonces he definido la subrutina Gauss, que justamente toma esos datos de entrada, la matriz A y el vector B, que eso define de manera única un sistema de ecuaciones. Entonces no se olviden, no vamos a necesitar aquí tolerancia, porque no es un método iterativo como tal, es un método simplemente directo que en una cantidad fija de pasos haya la solución exacta, bueno, dentro de la precisión de la computadora, ¿no? Bien, recordemos que el algoritmo de eliminación gaussiana se basa en la siguiente operación. En el paso número i vamos a considerar la entrada ii, es decir, la de la diagonal principal, fila i, columna i. Y vamos a buscar el pivote. ¿Qué quiere decir eso? Considerando las entradas que están abajo, la entrada i más 1i, i más 2i, i más 3i, y así sucesivamente hasta a sub ni. No se olviden, A es una matriz de n filas, n columnas. Pues vamos a buscar entre todos estos el que tenga el mayor valor absoluto, y ese lo vamos a subir acá como pivote, y luego vamos a eliminar las entradas que están por debajo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a necesitar esto, el tamaño del sistema, ¿sí? Como la matriz A es de n por n y el vector B tiene n entradas, entonces podemos determinar el tamaño del sistema simplemente pidiendo la longitud del vector B. En el Python, el comando len, bueno, la función len les permite obtener la longitud de algún objeto, como por ejemplo en este caso un vector. Bien, no se olviden que el algoritmo de reducción de Gauss trabaja haciendo las mismas operaciones sobre la matriz A y el vector B. Entonces yo necesito trabajar con el vector B como si fuese una matriz, y pues como es un vector le voy a pedir al Python que me lo convierta en una matriz de n filas, una columna, tomando las entradas del vector B. Y con eso ya voy a hacer operaciones elementales por filas, va a quedar más claro en un momento. Bien, la operación del pivoteo la vamos a realizar de la siguiente manera. Inicialmente vamos a suponer que el pivote efectivamente es esta entrada de acá. Voy a afirmar que el pivote es la entrada ii, y la ubicación, es decir, la fila que corresponde al pivote, es la fila i. Y voy a comparar con los valores absolutos de las que están abajo. Y si me he equivocado y este no es el pivote, pues voy a reemplazar y voy a corregir, ¿sí? Entonces voy a necesitar un bucle, primero que itere sobre i, por eso he hecho este bucle de acá, ¿sí? Y luego necesito un segundo bucle que me permita comparar las entradas que están debajo de sub ii. Entonces necesito un bucle que vaya desde i más 1 hasta n, y ese es este bucle de acá. Entonces una vez más, para cada i, supongo que el pivote está justamente en la diagonal y por lo tanto la fila que corresponde es la fila i, y lo que voy a hacer es verificar si efectivamente es así con este segundo bucle, ¿sí? ¿Cómo verifico si es así? Voy a agarrar cada uno de estos en valor absoluto, que lo tengo acá, y si alguno de esos valores absolutos es más grande que el valor absoluto de lo que yo creí que era el pivote, pues resulta que me equivoqué, así que el pivote en realidad es esta nueva entrada que tiene el valor absoluto más grande. Y voy a corregir que la fila del pivote es la fila K. Bien, una vez que ya he identificado cuál de todos estos es el pivote, lo que tengo que hacer es traerlo aquí,
a la fila i, columna i. Y pues eso lo pueden realizar con este método que actúa sobre matrices, ¿no? With swapped rows, que lo que tiene que hacer es intercambiar la fila i con la fila donde efectivamente está el pivote, ¿sí? La fila donde efectivamente está el pivote la hemos almacenado ahí, entonces la fila i y la fila del pivote las intercambia y el pivote lo coloca acá. Bien, no se olviden que tengo que realizar las mismas operaciones sobre el vector b, así que he hecho lo mismo en el vector a, perdón, en la matriz a y en el vector b, ¿sí? Intercambiado la fila i y la fila del pivote. Por esto he convertido al vector b en una matriz, porque esta operación solo funciona sobre matrices y pues originalmente el vector b era un vector. Por eso he hecho esta conversión para poder aplicar este método. Bien, una vez que el pivote está aquí arriba, tengo que eliminar las entradas debajo de él. ¿Cómo hago eso? Para eliminar esta entrada, simplemente hago la siguiente operación elemental. A la fila i más 1 le sumo la fila i multiplicada por menos a sub i más 1 i sobre a sub i. Claro, este a sub i con este a sub i se va a ir y va a quedar esto, que con esto se hace 0. Para eliminar esta otra entrada, a la fila i más 2 le sumo la fila i multiplicada por a sub i más 2 y a sub i. Y continúo de esa manera hasta que elimine la última entrada. Bien, estas operaciones las podemos hacer fácilmente. Voy a necesitar un bucle nuevamente que varíe desde i más 1 hasta n para que realice todas estas operaciones. Y esta operación elemental la pueden realizar de esta manera. Hay este método que dice with added multiple of row, ¿sí? Que me dice que a la fila k, esto va a ser k, le tengo que sumar la fila i multiplicada por esta constante que es esta de acá, ¿sí? A sub ki sobre a sub i, con el signo cambiado. No se olviden que tengo que hacer las mismas operaciones sobre el vector b. Bien, y cuando hemos llegado a este punto, todas estas entradas de acá abajo se eliminan, quedan ceros. Y si nos concentramos en toda la matriz, lo que ha ocurrido es que la matriz ha terminado escalonada. Cuando la matriz está escalonada, podemos resolver finalmente el sistema por medio de la sustitución inversa. Y a modo de recordar la sustitución inversa, voy a darme un ejemplo bien particular de 3×3. Digamos que esta matriz de 3×3 ya está escalonada. Aquí está mi vector de incógnitas y vector de términos independientes. Bien, entonces hasta este punto hemos obtenido la matriz escalonada. Por sustitución inversa, es decir, despejando de abajo hacia arriba, podemos despejar por ejemplo x3, que es simplemente b sub 3 sobre a33. Ahora que tenemos el valor de x3, pues lo reemplazamos acá y podemos despejar x2. Si ustedes despejan x2, eso va a ser nada más que a sub 2 multiplicado por b sub 2 menos a sub 3 por x3. Y pues como ya conocemos el valor de x3, lo reemplazamos ahí, tenemos x2. Si agarramos estos dos, los reemplazamos acá, podemos despejar x1, que simplemente queda como a sub 1 sobre a11 por b1 menos a12 por x2, como conozco x2 lo reemplazo ahí, menos a13 por x3, y como conozco x3 lo reemplazo ahí. Si ustedes generalizan este esquema, por ejemplo por una matriz de n por n, pues van a tener lo siguiente. Al despejar la variable i, vamos a tener 1 sobre a sub i por b sub i menos la suma con k de i más 1 hasta n de a sub ik por xk.
Y pues lo que voy a hacer es justamente programar esta fórmula, y con eso voy a despejar los x y finalmente voy a devolver el vector x que tiene las soluciones, ¿sí? Entonces primero voy a definir un vector x. En el Sage pues pueden hacerlo con el comando vector. Tengo que darle la longitud del vector. No se olviden que la longitud del vector x es n. Si la matriz es de 3 por 3, pues el vector tiene 3 entradas. Si es de n por n, como en nuestro caso general, pues el vector tiene n entradas. Entonces le estoy diciendo que genere n entradas. Adicionalmente, el Sage les va a pedir que le den una información sobre qué tipo de valores van a llenar en el vector. En este caso le estoy diciendo que estoy llenando con valores RR, que no es nada más que una representación en los lenguajes de computación del conjunto de los reales, ¿sí? Esta R con doble trazo que utilizamos para el conjunto de los reales se suele escribir así en los lenguajes de programación RR. Entonces estoy diciendo que el vector X se va a llenar con n valores reales. Lo que va a hacer el Sage es llenarlo con 0, pero bueno, luego lo voy a sobreescribir, ¿sí? Ahora estoy volviendo a convertir B en un vector. Eso es porque aquí lo necesitaba como matriz para hacer estas operaciones, pero ahora que ya he hecho las operaciones, pues lo vuelvo nuevamente a vector, y voy a proceder de la siguiente manera. Programando esta fórmula, voy a empezar con lo que está entre paréntesis. Voy a almacenar primero en xi b sub i. ¿Sí? Entonces voy a iniciar un bucle para i, pero no se olviden que tengo que ir despejando las variables de abajo hacia arriba, es decir, de la última a la primera. Entonces mi bucle va a decir para i en el rango de n-1 hasta 0, ¿sí? Con un paso de -1. Entonces voy a empezar con n-1, voy a ir a n-2, a n-3 y así sucesivamente, y me voy a detener en un valor justo antes del -1, es decir, en 0. ¿Por qué eso? Porque no se olviden que en el Python, en el Sage y en muchos lenguajes de programación, la primera variable se suele denotar con 0, se numera con 0. La segunda es la número 1, la tercera es la número 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces estoy yendo de la n-1, que sería la última, hasta la 0, que sería la primera, ¿sí? Entonces, almaceno, como les decía, xi igual a b sub i. Estoy con esta parte de la fórmula, ¿sí? A continuación, para esta sumatoria, voy a utilizar un bucle. Bueno, según la notación aquí debería ser k. Entonces para acá, en el rango de i más 1 hasta n, voy a agarrar este b sub i que está almacenado aquí y le voy a restar a sub i k por xk, a sub i k por xk. Si no conocen esta notación, no es nada más que esto, ¿sí? A xi, que contiene esto, le estoy restando esto de acá, ¿sí? Y el valor lo estoy volviendo a almacenar en xi. Hay una notación abreviada en el Python y muchos lenguajes de programación, ¿no? Que si a una variable le quieren restar un valor y luego asignarlo a la misma variable, el resultado pues pueden escribirlo así. Lo mismo ocurre con las sumas, ¿sí? Eso se puede resumir de la siguiente manera. En este caso, por ejemplo, hace x menos 1 igual a x. Entonces, x más 1 igual a x, ¿no? Y la multiplicación, pues si quieren multiplicar, por ejemplo, por 3, eso pueden hacerlo así, ¿sí? Y si, por ejemplo, quisieran dividir entre 5, eso lo pueden hacer así, ¿sí? Bueno, entonces, aplicando esa notación abreviada, en lugar de escribir así xi menos esto le asigno xi, pues simplemente podemos escribir así. Este menos lo traigo acá, ¿sí? Bien, entonces hasta este punto ya tengo esta parte de la fórmula, el paréntesis, ¿sí? El bucle está haciendo la sumatoria y finalmente lo que tengo que hacer es dividir el resultado entre a sub i. No se olviden que el resultado lo he almacenado en xi, entonces xi lo divido entre a sub i y el resultado lo meto en xi. Y pues con eso he ido despejando las variables de la última a la primera, y con eso tengo todas las variables y finalmente devuelvo el resultado. Bien,
Voy a voy a hacer un demo. Aquí tengo unos valores que he copiado del texto, entonces tengo la matriz, no se olviden, se copia por filas. Esta es la primera fila, segunda fila y tercera fila de la matriz A, y este, perdón, y este es el vector B. Entonces, si ustedes le dan a su algoritmo de Gauss la matriz A y el vector B y le dan evaluar, pues debería devolverles la solución, ¿sí? Efectivamente, esta es la solución exacta hasta ciertos decimales de precisión. Bien, y con eso tenemos el método de Gauss.